Terminamos la sesión de hoy con Átilo Pallares Rodríguez, que aúna también la doble faceta de ser, por un lado, profesora titular del Departamento de Derecho Financiero y Tributario. Algunos de aquí probablemente la conozcáis, ella le cae de parte de la docente en esta facultad, arte tributario, lo que es el impuesto de sociedades, universitaria titular, doctora en Derecho, montón de publicaciones, libros, lo normal, un profesor voluntario con especial cualificación. Y además ella también es empresaria, fundadora de una empresa que yo no sé si conocéis, dedica a todo lo que es la realización de eventos, se llama Virtualia. Aparte de alguna otra historia, ella ahora mismo es secretaria de la Asociación Granadina de Mujeres Empresarias, no solamente que haya fundado su propia empresa, sino además lleva a cabo una labor importante en todo lo que es el mundo de las redes, del asociacionismo empresarial, en este caso de la mujer. Por lo tanto, también tenéis la oportunidad de una persona que conoce perfectamente la parte fiscal. Yo creo que ella también el primer día fue una pincelada o a ver de la importancia de esta parte fiscal y de hacer las cosas con cierta planificación, porque la parte económica, financiera y tributaria realmente van de la mano. Nosotros, parte del mundo de estaríamos en el mismo departamento, porque no se entiende la contabilidad, la finanza y la tributación como cosas separadas, están de la mano. Y que a veces simplemente no es difícil planificar bien las cosas, hacer bien las cosas y saber cómo estáis viendo. La función de la empresa también supone una parte de billetes para que nos entendamos, simplemente hacer bien las cosas, pues por lo tanto, creo que os hunda esta sesión, que aprendáis mucho de esta sesión. Ya estáis viendo lo que prometimos, aquí no tenemos música y no tenemos actividades, pero es importante y que aprovechéis. Darle las gracias a Rosario, la hermana de todo esto, su buena amiga, una querida amiga, por estar aquí. Ya lleva desde las 8 de la mañana a las 9 de la mañana a otra clase, con lo cual le he dicho que lo mismo puede dar el gusto de terminar, no importa que esté hasta las 9. Pero bueno, ella se organiza y yo ya lo dejo con ella. Las responsabilidades a las que esa persona o esa entidad va a verse obligada con el ejercicio de esa actividad económica. Pero habría que barajar también temas de responsabilidad a la hora de elegir cómo quiere uno plantear el inicio de una actividad
pero también es más importante incluso saber cuál va a ser, según esa opción, el coste fiscal que va a tener a lo largo de la vida de la empresa. Eso sí que es más importante, porque ese ya le va a afectar desde el inicio hasta el final de esa actividad económica. Y evidentemente no es lo mismo estar ejercer una actividad económica como persona física y por tanto tributar como empresario individual en el IRPF. A su vez, si uno tributa en el IRPF y estamos hablando de actividad económica, no es lo mismo la estimación objetiva que la estimación directa normal o simplificada. Entonces hay que saber también por las distintas opciones que hay en función de la actividad económica, porque la estimación objetiva no cabe para cualquier actividad económica, pues en función del tipo de actividad que se vaya a ejercer, si va a ser posible o no determinar el rendimiento neto de la estimación objetiva. Y si no ejercemos la actividad económica como persona física, sino como creando una entidad, pues podemos crear diferentes tipos de entidades, unas con personalidad jurídica y otras sin personalidad jurídica. Yo me voy a referir a las más usuales, es decir, la sociedad anónima laboral, la sociedad limitada laboral, una cooperativa, una comunidad de bienes, una sociedad civil. Ese tipo de entidades vamos a hablar. No son todas, bueno, son las más frecuentes. Pues evidentemente también cuando se ha madurado la idea de hacer una actividad económica y se ha decidido crear algún ente de esos que acabo de nombrar, pues si tienen personalidad jurídica irán a tributar por el impuesto sobre sociedades. Si no tienen personalidad jurídica, algunos tributan el impuesto sobre sociedades y otros tributan en el régimen de atribución de renta. Régimen distinto, pues también hay que tener en cuenta o saber cómo se va a tributar en ese régimen, porque es el que le va a afectar a la vida de esa entidad. A su vez también, cuando digamos que una entidad tenga personalidad jurídica y va a ser sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, pues también cabe la aplicación de regímenes especiales, que también conllevan una tributación diferente. Eso cabe también en función muchas veces del tipo de actividad económica que se quiera llevar a cabo. Si uno se quiere dedicar al arrendamiento de inmuebles, de locales y de viviendas, bueno, pues si crea una entidad hay un régimen especial en el impuesto sobre sociedades dedicado a esa actividad o a tener como actividad principal el arrendamiento de vivienda, que no es que no para allí el no tenerlo en cuenta, porque el beneficio fiscal que se obtiene es una bonificación del 85% de la cuota. Es decir, que estaría tributando esa sociedad, en definitiva, al 15% del beneficio que obtenga con el arrendamiento de vivienda. Dentro de, pues, igual, en el IRPF pues hay tres, ¿no? La estimación directa normal, la simplificada y la objetiva, pues las sociedades pasa igual. Si estamos por crear una entidad y al final va a tributar en el impuesto sobre sociedades, pues también hay que tener en cuenta que hay un régimen general y luego hay unos regímenes especiales, evidentemente beneficiosos, y que se puede uno beneficiar de ello, evidentemente en función o bien de la actividad o bien de cumplir determinados requisitos. Pues es importante conocerlo obviamente porque es un ahorro importante de impuestos.
Antes solamente cabía ejercer una actividad económica como persona física y la consecuencia era determinar el rendimiento neto del IRPF, como acabo de decir, una estimación directa normal, simplificada, una estimación objetiva, y el perjuicio sobre todo en el IRPF que conlleva esta opción es la responsabilidad ilimitada de la deuda. Es decir, un empresario, persona física, pues ponía en peligro todo su patrimonio en caso de que la actividad económica no le fuera favorable. Con la aparición de esta ley 14/2013 del 27 de diciembre de apoyo a los emprendedores, se crea la figura del emprendedor de responsabilidad limitada. El emprendedor de responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada del empresario individual la puede limitar, y es una cuestión bastante importante, a partir de este año 2013, como digo, y puede limitar su vivienda habitual. Estamos hartos, ¿no?, de ver, desgraciadamente, cuántos desahucios se producen diariamente respecto de personas físicas que la situación económica se la ha llevado para adelante, no pueden pagar su vivienda habitual y se quedan en la calle, ¿verdad? Eso le ocurre o le está ocurriendo a personas físicas que no ejercen actividad empresarial, que se hayan quedado en el paro, que hayan visto reducidos sus ingresos y que antes podían pagar ese préstamo hipotecario y que a partir de un determinado momento no pueden pagar ese préstamo hipotecario, y es lo que está sucediendo. Bueno, pues esta ley pone un poquito algo para salvar la vivienda habitual de la persona física que ejerce una actividad económica. Esa persona física que con el ejercicio de la actividad económica le haya ido mal puede salvar su vivienda habitual siempre y cuando el valor de la vivienda habitual no exceda de 300.000 euros. Bueno, hoy día ese valor no podemos decir que esté bajo, ¿vale? Es decir, si la vivienda habitual tiene un valor por encima de los 300.000 euros, pues no le cabe, digamos, esta opción. Pero si su vivienda habitual no está valorada o no excede de esos 300.000 euros, el empresario puede salvar su vivienda habitual. Podía haber sido perfecto y perfecto. Hay un pero que ponerle. Y el pero es que las deudas, digamos, que no pueden ir contra esa vivienda habitual son todas, menos las de derecho público. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Pues las de Hacienda y las de la Seguridad Social. Ahí no hay escapatoria ninguna. Y sí o sí hay que pagar a la Seguridad Social, sí o sí hay que pagar a la agencia tributaria. Claro, salvo ya sabéis, ¿no?, algunos personajes privilegiados que escapan de todos los controles, pero el común de los mortales tenemos que estar al día. A empresarios que queramos hacer actividades económicas, tenemos que estar al día en la Seguridad Social y tenemos que estar al día en la agencia, con la agencia tributaria. Y no podemos tener deuda ni por el IRPF, no podemos tener deuda por el impuesto sobre sociedades, si es una persona jurídica, no podemos tener deuda de retenciones, no podemos tener deuda de seguridad social o de autónomos. El empresario y esa persona física o jurídica, el de IVA tampoco, claro, está muerto. Persona física o jurídica que tenga deuda con la Seguridad Social o con la agencia tributaria está muerto. Y lo primero, yo diría casi, la experiencia demuestra, es triste decirlo, pero es así, el empresario que se vea entre las cuerdas, primero tiene que pensar en pagar a la Seguridad Social
valores que debería ser lo primero, te digo yo que no dura nada. Os digo yo que no dura nada, que tiene que cerrar la empresa rápido. Porque no es posible, o sea, no le permite dilatar esa deuda con la Seguridad Social y con la agencia tributaria. Luego, bueno, es un punto importante porque hasta esta ley del 2013 ni siquiera había eso. Entonces un empresario que se podía ver en la calle pues cuando empezaba a tener deuda con la empresa, que se comía el patrimonio y se podía llevar su vivienda habitual, pero el pero que hay que ponerle es que eso no basta a la Seguridad Social y a la agencia tributaria, ¿vale? Es decir, que si no está al día en la Seguridad Social y en la agencia tributaria, sí que puede perder su vivienda, es lo que estoy diciendo, sí puede perder su vivienda habitual. Ese empresario. Bueno, para por lo menos salvaguardar la vivienda habitual, como estoy diciendo, hasta ese valor de 300.000 euros por vivienda habitual, el carácter de constituirse como emprendedor de responsabilidad limitada tiene que inscribirse en el registro mercantil y tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. Y ahí tenéis en la transparencia puesto el coste de ese servicio. Costaría 40 euros inscribirlo en el registro mercantil y 24 euros en el registro de la propiedad. Bueno, las demás trámites las vamos a ver al final de todo con todas las entidades que vamos a ver. Entonces, la primera opción, ¿no? Persona física, sin más, o dar este paso utilizando esta ley 14/2013 como emprendedor de responsabilidad limitada. Segunda opción, bueno, pues no quiere o no va a ejercer como persona física, sino que va a tratar de crear algún tipo de entidad. Vamos a ver primero las entidades que no tienen personalidad jurídica y que son más comunes, que son la comunidad de bienes y las sociedades civiles. Bueno, pues una comunidad de bienes se puede conformar a partir de dos comuneros. Evidentemente una persona sola no constituye un ente. A partir de dos personas pueden ponerse de acuerdo, pueden crear esa entidad de una comunidad de bienes. Los miembros de una comunidad de bienes se llaman comuneros. La constitución de esa comunidad de bienes es bastante barata porque no necesita escritura pública, se puede hacer mediante un contrato privado, pues en la que se establezcan las reglas de ejercicio de esa actividad económica, quiénes son los comuneros que forman parte, qué participación o porcentaje van a tener, cómo van a ostentar la representación, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Qué actividad económica van a desarrollar, etcétera. En ese contrato privado, pues, de comunidad de bienes, puede aportarse bienes. La aportación de los comuneros puede ser en especie, que es lo más normal, que sea una aportación de elementos patrimoniales, de ahí su nombre, una comunidad de bienes. Pero también pueden aportar trabajo o pueden aportar dinero, pero no podemos constituir una comunidad de bienes exclusivamente cuando los comuneros aporten trabajo o aporten dinero. Es decir, que bienes, elementos patrimoniales, tienen que aportar. Pueden aportar solo bienes y hay una comunidad de bienes, pero solo trabajo no podemos constituir una comunidad de bienes o solo dinero. Tan solo haría falta la escritura pública en caso de que se aportaran bienes inmuebles. Si no hay aportación de bienes inmuebles, vale la constitución de una comunidad de bienes con ese contrato privado. La consecuencia, como os decía muchas veces, hay que pensar en la responsabilidad. El tema es que los comuneros responden de manera ilimitada y solidaria, digamos, es la desventaja
sociedad civil es otra entidad que en este caso tiene distintas posibilidades de tributación. Puede tributar la sociedad civil en el impuesto sobre sociedades o puede tributar la sociedad civil en régimen de atribución de renta. Eso no lo he dicho en la comunidad de bienes. En la comunidad de bienes, si las personas que quieren llevar a cabo una actividad económica lo hacen a través de esa comunidad de bienes, van a tributar por el régimen de atribución de renta. ¿Vale? Esa es la consecuencia fiscal de cómo va a tributar los beneficios que obtenga con el ejercicio de esa actividad económica, por el régimen de atribución de renta. Por tanto, ni van a ir al IRPF, ni van a ir al impuesto de sociedades. La sociedad civil sí tiene esas dos opciones. Es un ente que puede, el ente cuando se crea, esa sociedad civil, puede tener o no tener personalidad jurídica. Es decir, se puede constituir una sociedad civil también sin necesidad de escritura pública. Pero es necesaria la escritura pública, al igual, como decía, con la comunidad de bienes, cuando se aportan bienes inmuebles. Bueno, si la sociedad civil tiene personalidad jurídica y tiene un objeto mercantil, estamos hablando de una sociedad civil que lo que quiere llevar a cabo es una actividad económica, entonces a partir de la nueva ley del impuesto sobre sociedades, la ley 27/2014 de 27 de noviembre, que ya entró en vigor, ha entrado en vigor a partir de los periodos impositivos que se inician a partir de 1 de enero de 2015. Esta ley contempla una reforma muy importante para las sociedades civiles y es que la va a hacer tributar en el impuesto sobre sociedades. O sea, las sociedades civiles con objeto mercantil, que es lo que aquí nos incumbe hoy, pues a partir, digo, de esta ley van a empezar a tributar como sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades y no por el régimen de atribución de la renta que estaban antes. ¿Vale? Luego, aquí hay una diferencia muy importante con respecto a la tributación de este tipo de entidades hasta la entrada en vigor de esta. Cuando se quiera constituir una sociedad civil, pues hay dos clases de socios, los llamados socios industriales y los llamados socios capitalistas. Los industriales los que ponen el trabajo y los socios capitalistas los socios que ponen el dinero. La responsabilidad en este caso de los socios es una responsabilidad más limitada porque no es solidaria como en la de la comunidad de bienes, sino que es mancomunal. Por tanto, los socios van a responder en función de lo que hayan aportado a la sociedad civil. Por tanto, aquí hay una diferencia bastante importante que habría que tener en cuenta a la hora de elegir entre una comunidad de bienes o una sociedad civil. Si optamos por crear sociedades que tengan personalidad jurídica, ¿vale? Pues ya os he dicho las que vamos a ver: la sociedad anónima laboral, la sociedad anónima, la sociedad limitada laboral, la sociedad limitada y la cooperativa. Vamos a empezar por la sociedad anónima laboral. Bueno, la sociedad anónima laboral se crea a partir de un número mínimo de 3 socios. Es decir, no es posible crear una sociedad anónima laboral con un socio o con 2. Mínimo de socios 3. ¿Cuándo interesa o se debe uno plantear el crear una sociedad anónima laboral para llevar a cabo
cuando esos socios que deciden crear esa actividad quieran trabajar en la actividad. Esa es, claro, de ahí el calificativo, ¿no?, de la hora. Es decir, lo que llamamos ahora también lo de los emprendedores, ¿no? Pues tres o más personas se ponen de acuerdo para iniciar una actividad económica, pero para trabajar en esa actividad económica como socios que llamamos trabajadores. El contrato que van a tener tiene que ser un contrato indefinido. Y como digo, mínimo 3 socios. A partir de ahí. De tal manera que la mayoría del capital social lo tengan socios trabajadores. Luego, en una sociedad anónima laboral puede haber 2 clases de socios: los trabajadores y los que aportan dinero y lo que esperan es recoger beneficios cuando se distribuyan los beneficios, los capitalistas. Uno quiere invertir, le parece buena la idea y quiere invertir y depositar dinero en una sociedad simplemente como socio a la espera de, porque esa sociedad obtenga beneficio y consiga dinero pues, en ese reparto de dinero. Pero tiene que haber unos socios trabajadores que tengan más de la mitad del capital social. Eso no quiere decir que la sociedad anónima laboral no pueda tener trabajadores que no sean socios. Pero en ese caso, los trabajadores que no sean socios no pueden trabajar en total, no pueden exceder de más del 15% del total de horas año trabajadas por los socios trabajadores. O sea, esta sociedad lo que pretende es que el que trabaje en esa sociedad se convierta en socio. No tener trabajadores en la sociedad que no sean socios. Que la sociedad va necesitando, porque se va expandiendo y va necesitando pues más personal vinculado en esa sociedad, pues lo que necesita obviamente sería ampliar capital social e incorporar a esas personas que van a trabajar como socios trabajadores. Y si los socios son menos de 25 trabajadores, el límite lo podemos llevar al 25%. ¿Vale? Lo que se trata es, lo que estoy diciendo, es de proteger y de tal manera que la mayor parte del capital social la ostenten socios trabajadores. Si se sobrepasa ese límite, es decir, más del 15% o más del 25%, porque se tenga menos de 25 socios trabajadores, si se sobrepasara ese límite, habría que comunicarlo. Y en el plazo de 3 años la sociedad tiene que estar cumpliendo ese límite. Y por tanto tendría que ir reduciendo el número de horas de los trabajadores no socios, de tal manera de dejarlo hasta ese límite del 15 o al límite del 25% en el caso de que sean menos de 25 socios. Cuando se vaya a optar, obviamente, por crear este tipo de sociedad, la anónima laboral, igual que ahora veremos después, la sociedad anónima, el capital social mínimo, ya lo he dicho, que es 60.000 euros, tiene que estar desembolsado a al menos el 25% del mismo en el momento de constituir la sociedad. La responsabilidad de los socios limitada. Los trámites, todo eso, hemos dicho que al final. La siguiente forma sería la sociedad anónima. Bueno, antes de pasar a la sociedad anónima, como he dicho antes, que también afecta el ejercicio, cuando uno se plantea qué tipo de entidad quiere crear,
de sociedad anónima laboral. Pues realmente aquí la diferencia está en que aquí no tenemos socios trabajadores, aquí no tenemos que la mayor parte del capital social tenga que estar en manos de socios trabajadores. Y además también en el que podemos constituir una sociedad anónima con un único socio. Lo demás del capital social, mínimo 60.000, el desembolso del 25% y todo lo demás es lo mismo que la sociedad anónima. La siguiente forma, la sociedad limitada laboral. ¿Vale? La sociedad limitada laboral le va a ocurrir lo mismo que con la sociedad anónima laboral. Lo que pasa es que evidentemente entre una y otra pues depende de la envergadura de la actividad económica, porque el capital social mínimo es de 3.000 euros. Estamos hablando de 60.000 euros. Es decir, si para el planteamiento de empresa que se tiene es posible llevar a cabo una actividad económica pues, con un desembolso de capital social de 3.000 euros como mínimo, pues obviamente uno no se plantea la sociedad anónima, se plantea uno la sociedad limitada. Y el tema de laboral, pues es lo mismo que la anónima. Haría falta 3 socios, necesitamos que la mayoría del capital social pues la tengan los socios trabajadores, lo del límite del 15% de la hora, o sea, es lo mismo que la sociedad anónima laboral, pero sociedad limitada laboral, para ese capital social mínimo de 3.000 euros. Aquí sí que tiene que estar desembolsado en su totalidad, en el otro hemos dicho que tendría que estar desembolsado en el 25%. ¿Vale? La mayor transformación en la creación de una empresa se ha producido en la forma jurídica que vamos a ver ahora, que es la sociedad limitada. La mayoría de las actividades económicas aquí en nuestro país, la forma jurídica que adoptan, sin lugar a dudas, es una sociedad limitada. No sociedad limitada laboral, sino sociedad limitada. Y ya sabéis, incluso también un único socio podría constituir una sociedad limitada y llevar a cabo el ejercicio de esa actividad económica como un único socio. El capital social mínimo de 3.000 euros, tiene que estar desembolsado en su totalidad, ¿vale? Eso en los aspectos mercantiles. Ahora, ¿por qué os digo que la sociedad limitada, la creación de una sociedad limitada es la norma que recientemente han venido apareciendo y se refieren a la sociedad limitada? Bueno, realmente la crisis económica de nuestro país la podemos situar en el año 2008, pero no es hasta el año 2009, hasta el momento en el que empiezan a adoptarse medidas, a reconocer que estamos dentro de una gravísima crisis económica, de la que todavía yo creo que no podemos decir que hemos salido, estamos mejor, pero no hemos salido. Bueno, pues como os digo, desde el año 2009 los distintos gobiernos, antes del Partido Socialista, ahora el Partido Popular, que es que está, pues empiezan a tomar medidas de distinto tipo, medidas laborales, medidas mercantiles, medidas fiscales, para tratar de sacar a nuestro país de esta crisis económica. Bueno, pues hay un importante bloque de medidas referidas a los emprendedores. Tanto, ya os digo, el Partido Socialista como ahora el Partido Popular, al constatar y al no poder frenar ese incremento del desempleo, bueno, pues tanto uno como otro, digo, apuestan por incentivar la figura del emprendedor, tan de moda en nuestro país. Tiene cosas positivas desde mi punto de vista, pero también tiene cosas negativas desde mi punto de vista. Porque
evitar el desempleo, creando pues, esta figura del emprendedor y animando a que las personas físicas sean emprendedoras y lleven a cabo actividades económicas bajo las dos formas fundamentales. La primera ya la hemos visto, la persona física con esa figura del emprendedor de responsabilidad limitada, limitando el poner en peligro esa vivienda habitual que hablábamos al principio, y la segunda forma, pues, creando sociedades limitadas, que es la forma más usual para ejercer una actividad económica. Digo que no comparto del todo esta apuesta tan optimista respecto de la figura de los emprendedores, porque se están desde mi punto de vista, mi modesta opinión es que se están desperdiciando bastantes recursos económicos que al final no sirven para nada. En otros casos sí, pero en muchos casos no. Porque el emprendedor no nace de la noche al día. Antes estoy trabajando como un trabajador por cuenta ajena, estoy trabajando en una empresa, la empresa le ha ido mal, ha tenido que cerrar, me he ido al paro, y para sacar a esas personas del paro vamos a crear la figura del emprendedor y que se creen emprendedores y que inicien actividades económicas y que hagan salir esas personas del paro. En muchos casos esas personas sí tienen cualidades para ser emprendedores, para ejercer una actividad económica, pero no todo el mundo vale, más para lo mismo. Unos valen para ser empresarios, otros valen para ser trabajadores. Entonces, el apostar muy fuerte por esa figura del emprendedor, sobre todo para sacar del paro a esas personas físicas, yo no lo veo claro. Estoy viendo en muchos casos la decepción, ¿no?, de personas que inician una actividad económica, que dan el paso a crear una empresa y que no duran un año, porque tampoco el sector está bien, y entonces si no tiene desde luego las cualidades necesarias, pues esa persona física al final volverá otra vez a engrosar esa lista. Yo creo que tanto en un gobierno, el anterior, como en este, están faltando medidas que apuesten por las empresas que ya están creadas, para que esas empresas puedan sobrevivir y no tengan que despedir a sus trabajadores. No tengan que elegir entre, como decía antes, entre pagar a sus trabajadores o pagar a la Seguridad Social y la agencia tributaria. Ayudar, crear medidas de incentivo, fraccionamientos, ayudas al empresario, persona física y persona jurídica, para que el empresario no tenga que mandar al paro a esos trabajadores. Eso es lo que ha faltado desde mi punto de vista, antes, ahora, y no sé si mañana alguno se dará cuenta de que llegue y empiece a poner medidas en ese sentido. Porque las medidas van a eso, como estoy diciendo, las principales medidas están para el carácter emprendedor. Es decir, la gente, el empresario, tiene que cerrar y tiene que despedir trabajadores, y ahora que esos trabajadores den el paso, que a lo mejor para lo que sirven es para ser trabajadores, que estaban bien en la empresa para la que estaban, y que den el paso a ser empresarios, para que no duren nada. Pues estamos desperdiciando los recursos económicos, estamos tirando esos recursos económicos, que si fueran esos recursos económicos a fortalecer las empresas, a permitir a las empresas, pues eso, que pueda uno aplazar. Hombre, claro que uno puede aplazar un pago de seguridad social, pero ¿sabéis el recargo que se exige cuando uno paga un seguro social un
día después del vencimiento, un día, el 20%. Pues es lo que os digo, que el empresario dice, dejo de pagar una nómina y pago la seguridad social, porque es que me retraso un día y tengo que pagar la deuda incrementada en un 20%. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos con ese recargo tan abismal? La deuda del IVA, bueno, es lo único que medio se puede fraccionar. El empresario se puede plantear, decir, bueno, no tengo, llega el trimestre y tengo que pagar de IVA tanto, bueno, pues hasta 18.000 euros, si la deuda no excede de 18.000 euros, cabe solicitar un fraccionamiento que se concede de manera automática, solicitándolo a la agencia tributaria, pero bueno, hay que pagar intereses, obviamente, por el retraso. Entonces, usted tiene que planificar si quiere fraccionar el pago del IVA, yo qué sé, 6 meses, o 3 meses, o 12 meses, según el importe. Estás pagando intereses de demora, pero bueno, ya es otra cosa. Es un 20% de recargo en los seguros sociales por un día de retraso. O sea, que ya te da igual pagarlo. Si te retrasas, te da igual pagarlo un día después que 30 días después. El recargo llega el mismo del 20%. Pues claro, es que no deja margen al empresario. Sí o sí, ya que si no puedes pagar los seguros sociales, te estás cerrando la empresa. Tú no puedes pagar los seguros sociales, la seguridad social de tus trabajadores y los autónomos de ese mes, pues está muerto. Lo que te estoy diciendo, está muerto, porque es que ya el retraso de un día supone pagar esos seguros sociales con un 20% de. Bueno, pues como os decía, tiene medidas buenas, pero yo lo que digo es, en determinados casos, evidentemente, esas personas que dan el paso a ser emprendedores van a hacer la actividad empresarial con éxito, pero en muchos casos lo que estamos viendo es que no, y estamos desperdiciando esos recursos. Pero bueno, como esa es, digamos, la directriz que dejó iniciado el anterior gobierno y el que tenemos ahora, pues desde el año 2010 en adelante, pues tenemos medidas para agilizar el crear una sociedad limitada y por tanto pues, empezar a hacer una actividad económica. Es lo que se llama la tramitación express. La tramitación express que se creó pues, mediante un decreto ley del año 2010, ¿vale? Pues contempla el que se pueda, vamos, el que conlleva evidentemente unas ventajas. La primera que se creó es la exención del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados por la constitución de la sociedad. Ya sabéis que el impuesto de transmisiones patrimoniales tiene 3 hechos imponibles: transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados. La excepción aquí, obviamente, que estamos hablando de sociedad, es el segundo hecho imponible, operaciones societarias. Había que pagar un 1%, no podían que pagar un 1%. Exención del pago del impuesto en esa modalidad de operaciones societarias del 1%. Entonces, si queríamos constituir una sociedad limitada con ese capital mínimo de 3.000 euros, pues el 1%, no, estamos hablando del 1% de 3.000 euros, ¿vale? A partir del año 2020. Luego también se crea la exención del pago de las tasas en la publicación de la inscripción de la sociedad en el boletín oficial del registro mercantil cuando el capital social sea menor de 30.000 euros y no tenga socio jurídico. Pues ya hay otro impuesto que no habría que pagar, bueno, otro tributo que no habría que pagar, que es esa tasa, pero siempre y cuando el capital social no exceda de 30.000 euros y no haya
sociedad limitada que se va a constituir sea persona física, no haya sociedad jurídica. Y no tengamos, como digo, ese capital social superior a 30.000 euros. Pero es que en una sociedad limitada, la mayoría de las sociedades limitadas se constituyen por el capital social mínimo de 30.000 euros. Y si, bueno, la actividad económica se considera de mayor envergadura y se crea con un capital social mayor del mínimo, desde luego, por encima de los 30.000 euros, tampoco son corrientes la creación de una sociedad limitada. En ese caso, seguramente, estaré ya pensando en la otra forma, en la sociedad anónima, que ya sabéis que ahí nos tenemos que ir a 60.000 euros. Pero cuando ya la actividad tenga cierta envergadura, la opción aconsejable es constituir una sociedad anónima y por tanto ir a ese capital de 60.000. Bueno, pues entonces la exención de operaciones societarias, la exención de esa casa y la reducción de los aranceles de los notarios y de los registradores y también del tiempo de constitución de la sociedad. ¿Vale? Entonces, aquí hay pues, también una rebaja de costes. Los notarios y los registradores van a cobrar menos por cuando se crea una sociedad limitada por este trámite que hablamos de una tramitación. Bueno, pues si el capital social es inferior a esos 30.000 euros y no tiene socio jurídico, fijaros, el notario cobra 150 euros y el registrador, o sea, lo que costaría sería 150 euros la notaría y 100 euros el registro, el arancel de los registros. Y ahora, ¿en qué tiempo se constituye esa sociedad limitada? Bueno, pues por eso se llama tramitación expresa. El notario ha de otorgar la escritura de constitución en el mismo día en el que reciba la certificación negativa de denominación expedida por el Registro Mercantil Central, o sea, el notario en el mismo día. Y el registrador ha de calificar e inscribir en el plazo de 3 días hábiles a contar desde la recepción telemática de esa escritura. ¿Vale? O sea, por eso se llama una tramitación expresa. El primer paso ahora lo veremos, ya os dije que los trámites los íbamos a dejar para el final, cuando se cree una sociedad limitada, una sociedad anónima, una entidad que tenga personalidad jurídica. Antes de iniciar cualquier trámite, lo primero que tenemos que pensar es en un nombre, ¿no? Habrá que darle un nombre a la entidad, cómo se le va a llamar a esa sociedad limitada o a esa sociedad anónima. Bueno, ese nombre tiene que tener una certificación negativa por parte del registro de que ese nombre no está ocupado. Entonces, cuando pensamos un nombre para la sociedad, lo que se hace es proponer una terna, ¿vale? Proponer 3 nombres, se proponen por orden, en primer lugar el que queremos, en primer lugar, en segundo lugar, si estuviera ocupado, pues el segundo que proponemos, y en tercer lugar, el tercero, en caso de que estemos ocupados, el primero y el segundo. Y tenemos, evidentemente, que recibir esa certificación negativa, que significa que no está ocupado. Y si no está ocupado, podemos utilizarlo. Y entonces podemos constituir esa escritura e inscribirla en el registro con ese nombre que queremos para esa sociedad, o bien limitada o bien anónima, que ahora estamos hablando de la limitada. Bueno, pues cuando recibimos esa certificación negativa del nombre, el notario en ese mismo día tiene que otorgar la escritura. Eso es un abismo, ya sabéis que los trámites en nuestro país, el país del papeleo, esto aquí, esto allí, vengo usted mañana, vengo usted pasado y tal, y un mareo de un sitio para otro para cualquier cosa. Bueno, pues, como os digo, el empeño es crear emprendedores, estimular el espíritu emprendedor y para ello facilitar la creación de sociedades limitadas.
Y ya sabéis, si el capital social no supera 30.000 euros y no tiene socios, personas jurídicas, ya sabéis el coste, la reducción de los aranceles, y el notario tiene que tener la escritura el mismo día en el que tenga la certificación negativa del nombre y el registrador en los 3 días hábiles siguientes. O sea, que por eso es una tramitación expresa, vamos, cambio como de la noche al día antes del 2010 y a partir del 2010 con este decreto. ¿Vale? Bueno, pues todavía más si queremos constituir una sociedad limitada con un capital inferior a 3.100 euros y no tenemos socios jurídicos. Y con unos estatutos tipos, ¿no?, del Ministerio de Justicia. Los aranceles todavía son menores. Antes decíamos que el notario cobraba 150, ¿no? Pues para esta sociedad el notario va a cobrar 60 euros. Y el registrador cobraba en la otra 100 euros y aquí va a cobrar 40 euros. Ese sería el coste de notaría y de registro. Y ahora, ¿en qué tiempo se constituye esa sociedad limitada con ese capital inferior a 3.100 euros? Pues todavía más rápido. El notario lo mismo, el mismo día en el que reciba esa certificación negativa del nombre. Pero el registrador, fijaros, tiene un plazo de 7 horas hábiles siguientes a la recepción telemática de la escritura. O sea, aquí puesto a trabajar a las notarías y a los registros para la creación de sociedades limitadas. ¿Vale? Eso se produjo, como lo estoy diciendo, a partir del año 2010. Pues será otro paso bastante importante también en la creación de sociedades a partir del 2013, que es la ley que llamábamos de apoyo a la empresa, que crea la figura de la sociedad limitada de información sucesiva. Esa sociedad se puede crear para cuando no se alcance el capital mínimo que decimos que es necesario de 3.000 euros para una sociedad limitada. ¿Vale? Sí. O sea, todavía es que no tenemos, esa persona física, o esas personas físicas no tienen recursos suficientes, pero sí tienen un empeño en crear una empresa, ¿no?, y en dedicarse a hacer una actividad económica. Bueno, pues vamos a crear un trámite express y vamos a darle la posibilidad de que creen esta sociedad y que, aunque no lleguen a esos 3.000 euros, pues están creando este tipo de entes. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Bueno, pues los que tenéis ahí la respuesta. Tienen que destinar a la reserva legal al menos el 20% del beneficio. O sea, si no llegan a un capital mínimo de 3.000 euros, imaginaros que aportan 2.000 euros, pues entonces lo que pueden crear es lo que estoy diciendo, una sociedad limitada en formación sucesiva, porque el capital con el que parten no llega a ese mínimo de 3.000. Bueno, pues si aportan 2.000 euros, pues crean este tipo de entidad, la sociedad limitada en formación sucesiva, y si la cosa le va bien desde el inicio y obtienen beneficio, imaginaros que tienen un beneficio de 10.000 euros, pues el 20% de esos 10.000 euros lo tienen que destinar a la reserva legal. En segundo lugar, no podrá haber reparto de dividendos a los socios si el valor del patrimonio neto es cero a consecuencia del reparto o resultase inferior al 60% del capital legal mínimo. Es decir, que si tiene beneficio, ya sabemos que el 20% lo tiene que dotar a la reserva legal. Vale, ha obtenido los beneficios de 10.000 euros y dota la reserva legal el 20%, es decir, 2.000 euros. Pueden repartir 8.000 euros, ¿no? Esos beneficios. Podrían repartir dividendos. Bueno, pues si el patrimonio neto
se convierte en cero a consecuencia del reparto o inferior al 60%, no podría. El 60% del capital mínimo, el 60% de 3.000, que es el capital social mínimo, o sea que no han llegado, eso está de esta forma, pues el patrimonio neto nunca puede ser inferior a 1.800, al 60% de 3.000. Si lo tenemos por importe superior, ya se podría repartir entre 3.000. Y la tercera condición para esta sociedad es que la suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores no podrá ser superior al 20% del patrimonio neto de ese ejercicio. ¿Vale? Pero esas retribuciones hablamos de como administrador o como socio, no como trabajador, que podría tener algún socio en la condición de trabajador. La suma de las retribuciones satisfechas a socios y a administradores no podrá superar el 20% del patrimonio neto de ese ejercicio. Esas son las tres limitaciones que contempla la normativa cuando se crea esa sociedad limitada a formación social. Bueno, más avances en este empleo, que también contempla la Ley 14/2013, y es crear, la Ley 14/2013 crea los llamados puntos de atención al emprendedor, con el objetivo de facilitar la creación de nuevas empresas. Los puntos de atención al emprendedor, pues lo hay desde organismos públicos y organismos privados. ¿Vale? Pues incluso en las notarías ya hay puntos de atención al emprendedor. Es decir, que cualquiera de vosotros tenéis esa iniciativa de crear una empresa, pues podéis acudir a esos puntos y os tramitarían, primero os informarían evidentemente de todas las posibilidades que hay y os realizarían todos los trámites para crear la entidad. ¿Vale? Estos puntos lo que persiguen es crear sociedades de responsabilidad limitada, las que yo estoy diciendo que son las más usuales. La hay con estatutos tipo y el plazo que hay para que el notario, fijaros cuando vamos a ese punto de atención al emprendedor, serían 12 horas para el otorgamiento de la escritura pública. Anteriormente hablábamos del mismo día, 24 horas. Pero el notario no trabaja las 24 horas, por la noche, ¿no? Bueno, el día. Aquí ya se habla de horas, 12 horas. Un plazo de 12 horas para otorgar la escritura pública. Y para inscribirla en el registro habría 6 horas hábiles desde, obviamente, que le llegue al registro esa escritura pública. ¿Vale? Y finalmente la última forma jurídica que quería tratar era la cooperativa, ¿no? La cooperativa es una entidad que tiene personalidad jurídica y que está indicada sobre todo pues, para ejercer algunas actividades económicas que se consideren o que están dentro del carácter de protegido o especialmente protegido. Es decir, las cooperativas desde el punto de vista fiscal hay una ley de régimen fiscal, que es la ley 20/1990, que contempla un régimen fiscal especial para las cooperativas protegidas y especialmente protegidas. Ese régimen especial significa que no tributan las cooperativas por el régimen general del impuesto sobre sociedades, sino por esa ley, la ley 20, que conlleva distribuir unos resultados cooperativos de unos resultados extracooperativos. Tienen beneficios fiscales, sobre todo en el ámbito del impuesto de transmisiones patrimoniales, de exenciones y también en el tema de la tributación local, en el impuesto sobre actividades económicas también. Ahora,
decía, lo que voy a ver es todos los trámites que en función de las distintas formas jurídicas tiene que llevar a cabo la persona física o la entidad para crear esa sociedad y poner en marcha la empresa. Lo primero lo he dicho antes o he hecho referencia, la certificación negativa del nombre, ¿no? Cuando queremos crear una entidad le tenemos que dar un nombre y nos tenemos que asegurar de que ese nombre no esté cogido. Bueno, pues tenemos que pedir al registro mercantil ese nombre. No sé si os he dicho el coste aproximado de la certificación negativa, lo digo por si tenéis anotado, podéis después sumar todo lo que os he dicho de notario, registrador, ¿vale? Para sacar el coste que llevaría el crear una determinada empresa. La certificación negativa del nombre está aproximadamente hoy día en torno a 17 euros. ¿Vale? O sea, ese trámite no es gratuito, hay que pedirlo y hay que pagarlo. ¿Vale? Y una vez que se tiene, pues el siguiente paso de la certificación negativa pues es obtención del NIF o del CIF, que primero lo tenemos provisional y que después lo tendremos definitivo. La solicitud del CIF se hace mediante el modelo 036 y primero se solicita de manera provisional. Una vez que tenemos esa certificación negativa, lo puede hacer el notario, solicitar el CIF, o si no, pues obviamente directamente uno va a la agencia tributaria del domicilio fiscal, presenta el modelo 036 y solicita el CIF. El CIF es un código pues, también de identificación para que no haya, sabes que el DNI, ninguna persona física podemos tener todo el mismo número, ¿no? Las mismas letras, todos son distintos, nos va a identificar nuestro documento nacional de identidad. Pues igual para una entidad cuando lo creamos y pedimos un CIF, no puede haber dos CIF iguales. Bueno, está formado por una letra y luego por una serie de dígitos, que son 7. La letra identifica el tipo, ¿lo sabéis o no lo sabéis? La letra identifica el tipo de la entidad. Si veis, os digo, si veis una entidad y veis A18, 24, 37, 14, ¿sabéis lo que significa la sociedad? Si lo que hemos creado es una sociedad limitada, ¿esa letra cuál es? La E. ¿Vale? O sea, la letra nos va a identificar el tipo de entidad y luego ya, evidentemente, el número pues ya es aleatorio, el que toque cuando se... El provisional coincide con el definitivo. ¿Nos pueden dar un CIF definitivo distinto del provisional? No. ¿Vale? Es el mismo. Lo que pasa que ¿por qué se le llama primero provisional y después definitivo? Pues porque el definitivo solamente se puede otorgar, lo podemos conseguir cuando ya tenemos creada la personalidad jurídica de la entidad que hayamos creado. Es decir, esté la escritura pública inscrita en el registro. En ese momento es cuando se vuelve a presentar ese modelo 036, evidentemente llevando el original de la escritura y una fotocopia de la escritura con inscripción del registro. Hay que llevar el original del DNI y la fotocopia del DNI del representante de la sociedad, que normalmente será el administrador de la sociedad, y en ese caso ya tenemos ese CIF definitivo, pero que coincide con el CIF provisional. Provisional simplemente es que está todavía la entidad en ese proceso de creación. Una vez que tenemos esa certificación negativa, tenemos ese CIF provisional, tenemos ese otorgamiento
notario, pero que tú podrías hacerlo sin ninguna complejidad. Bueno, para que tengamos la escritura, pues tenemos que llevar esa certificación negativa, tenemos que llevar los estatutos y tenemos que acreditarle al notario el desembolso del capital social. Ya sabemos que si es una sociedad limitada, el capital social tiene que estar desembolsado al 100%, y si la forma jurídica que queremos crear es la de una sociedad anónima o sociedad anónima laboral, pues ya sabéis que el desembolso mínimo es del 25%. El siguiente paso, el siguiente trámite que lleva cargas fiscales sería el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. ¿Vale? Os he dicho antes que el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados tiene tres hechos imponibles: las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. Como estamos hablando de creaciones de sociedades, transmisiones patrimoniales onerosas, no afecta, no es el hecho imponible que aquí no ocupa, sino que ocuparía dos hechos imponibles, que son las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. Pero he dicho también que a partir del Real Decreto Ley del año 2010 se consigue la exención, cuando estamos creando una sociedad, de ese impuesto de las operaciones societarias de la constitución de una sociedad. ¿Vale? Lo que ese impuesto es un ahorro importante. Pero si tenemos que pagar actos jurídicos documentados. Todos sabemos, ¿no?, porque la escritura se contiene en unos folios que no pueden ser cualquiera, ¿no?, que no pueden ser estos folios, que son unos folios timbrados, ¿no? Pues eso lleva un pago de actos jurídicos documentados. Por cada folio se paga ese acto jurídico documentado. El pago, ¿lo tengo recogido? Sí. Lo he recogido aquí el impuesto. Bueno, el coste de ese folio, donde se contiene todo el contenido de la escritura pública, es 0,30 por pliego, 0,30 euros por pliego o 0,15 euros por folio. Obviamente es lo mismo, porque un pliego tiene dos folios. O se paga 0,30 por pliego, que equivale a dos folios, o se paga 0,15 euros por folio, que viene a salir. Es decir, que el coste, digamos, del papel timbrado, donde se contiene el contenido de la escritura pública, al contribuyente, a aquel sujeto que va a la notaría y que quiere constituir esa sociedad, le va a costar lo mismo. Lo que pasa es que sí que es el notario el que elige si lo hace un folio o si lo hace en pliego. ¿Vale? Normalmente se usan los folios más que los pliegos, pero vamos, eso no es que tú elijas, es el notario el que elige el uso de los pliegos o el uso de los folios. 0,30, 0,15 euros por folio. Y luego eso sería, digamos, el papel. Pero después también hay que pagar actos jurídicos documentados. Hay una cuota que es variable, que son las copias de la escritura. La primera copia de la escritura, pues también hay que pagar esos actos jurídicos documentados. Y aquí el tipo de gravamen está en el 1,5%, eso sí lo tengo ahí recogido, en relación con las primeras copias de escritura y actos notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, y el 2% en las primeras copias de escritura y actos notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles en las que se haya renunciado a la exención del IVA. O sea que aquí el tipo sería el 1,5% con carácter general o el 2% cuando estamos recogiendo en esa escritura
capital de 3.000 euros mínimo, pues el coste de la primera copia de escritura sería el 1,5% de esos 3.000 euros. Que el capital social es de 10.000 euros, pues el 1,5% de 10.000 euros, ¿vale? Ese sería el coste. El plazo para pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sería de 30 días hábiles a partir del otorgamiento de esa escritura pública. El modelo existente. Una vez que tenemos la escritura pública, que hemos pagado el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de esa modalidad que acabo de decir, pues el siguiente paso es inscribir esa escritura en el registro mercantil. Bueno, ¿qué es lo que hay que inscribir en el registro mercantil? Pues la constitución de la sociedad. Si la sociedad se da de baja, pues la baja también, la cancelación, si hay modificaciones, si hay cambio de objeto social, si hay cambio de administradores. Bueno, aquí os recojo por digamos, todo lo que debería, hay obligación de inscribir en el registro mercantil, es decir, no solo cuando creamos la sociedad, esa escritura pública tiene que estar inscrita, pero si después queremos ampliar el objeto social, volvemos a hacer escritura pública de ampliación del objeto social, hay que volver a inscribir, que cambiamos el régimen de administradores, exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que inscribirse en el registro mercantil. También, para poner en marcha una sociedad desde el punto de vista fiscal, es necesario darse de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. Aquí esta obligatoriedad de darse de alta en el censo, pues esta obligatoriedad abarcaría tanto a personas físicas como a la sociedad. Y el alta en el censo, pues tenemos también, esto se hace en el modelo 036, el darse de alta, y habría que comunicar en ese momento, pues, todo lo que como empresario profesional o retenedor va a hacer. Me explico. Es decir, imaginaros, esa persona física ha decidido ejercer la actividad como persona física. Pues como persona física, ¿qué le va a afectar? Pues le va a afectar el IRPF, ¿no? Pues tendrá que haber visto si la actividad económica está en estimación objetiva o no, y entonces optar por la estimación objetiva o no. Optar o no por la estimación directa simplificada. Es decir, habrá que determinar en el momento de iniciar o de querer empezar la actividad económica por qué régimen quiere determinar el rendimiento neto. Por supuesto, también le va a afectar el pago fraccionado. Entonces, también el pago fraccionado, si lo va a hacer en estimación directa, consonancia obviamente a cómo va a determinar el rendimiento neto en estimación objetiva. También, si ese empresario, persona física, va a tener trabajadores a su cargo, pues tiene la obligación de retener. Entonces también comunicará que va a tener obligación de retener porque va a tener trabajadores a su cargo. Que va a ejercer la actividad económica a través de una sociedad, pues entonces lo que hablamos, pues tendrá que plantearse el impuesto sobre sociedades. Si va a estar en el régimen general o va a estar en regímenes especiales. Y también el tema del pago fraccionado, que también hay pago fraccionado en el impuesto sobre sociedades. Y por supuesto el tema de retenedores, porque tendrá trabajadores, en lo normal, cuando exista
va a estar en régimen simplificado, si está en recargo de equivalencia, y el régimen le va a afectar con respecto al impuesto sobre el valor añadido. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis, obviamente, que tiene, además de eso, además de ese contenido por el que diciendo en el acta en el censo, como es lógico, también va a requerir los datos personales, identificarnos, si es persona física, nombre y apellido y DNI, si es sociedad, pues nombre de la sociedad, quién es el administrador, quién es el representante de la sociedad, qué clase de entidad y forma pública tiene, si es sociedad limitada, anónima, es el representante, la declaración de la actividad económica que he dicho antes, el IVA, la renta, las retenciones, la relación de socio y miembros. Todo esto debería ir en el acta de censo. Esa declaración de alta en el censo de empresario se puede hacer solo una vez, en el inicio, pero se puede ir, se tendría la obligación de presentar más veces si hay modificación. Si en un determinado momento una persona física inicia una actividad económica, pues se habrá dado de alta, pues yo qué sé, imaginaros contigo que una persona física se ha dado de alta porque lo que quiere llevar a cabo quiere abrir un bar, pues se habrá dado de alta en el censo de empresarios en esa actividad económica de hostelería de un bar. Si pasado el tiempo, además de ese bar, pues quiere emprender otra actividad económica y ahora quiere llevar a cabo, ¿qué digo yo?, la actividad económica de ese arrendamiento de vivienda, como decía antes, pues tendrá que modificar esa declaración de alta en el censo y tendrá que incluir que a partir de un determinado momento, pues ese empresario, persona física, ya no lleva a cabo una actividad, sino que lleva a cabo otra. Y esa segunda que está iniciando, pues tendrá que comunicar lo mismo al resto de IRPF, al resto de IVA, o al resto de sociedades, al resto de retenciones, etcétera, etcétera. Y por supuesto habrá que darse cuando se dé uno de baja como actividad económica, pues también habrá que darse de baja, ¿no?, en el censo de empresarios, cuando deje de ejercer esa actividad económica. Bueno, esto digamos, en el ámbito, pues serían, digamos, todos los costes fiscales que afectarían a la creación de una empresa, sobre todo en el ámbito estatal. Hemos hablado en el ámbito estatal, aunque el impuesto de transmisiones patrimoniales, sabéis, está cedido totalmente a las comunidades autónomas, pero es un impuesto estatal. Que esté cedido a las comunidades autónomas no lo convierte en un tributo. También tenemos que tener en cuenta al inicio la tributación local. Es decir, una actividad económica como persona física o como sociedad se va a llevar a cabo en un municipio, ¿no?, determinado. Pues tenemos que tener en cuenta también la tributación local que le puede hacer. La tributación local más importante, en lo que estamos hablando, del ejercicio de actividades económicas, pues es obviamente el impuesto sobre actividades económicas y las tasas sobre todo las licencias. La licencia por inicio
por el mero ejercicio de una actividad empresarial, profesional o artística, salvo la agrícola, ganadera, dependiente, forestal y pesquera, que no están sujetas a la ley. El resto de actividades estarían sometidas al impuesto sobre actividades económicas. En realidad, realmente este tributo que es local no es un tributo que solamente afecta al inicio, que afecta mientras la sociedad o la persona física ejerce la actividad económica. Es un tributo periódico y que tiene uno que satisfacer anualmente al ayuntamiento que corresponde. O sea que en realidad al inicio, porque es durante toda la vida, es un impuesto que habría que pagar de manera anual. Lo que pasa es que hay una excepción muy importante que es para toda persona física. Es decir, las personas físicas que ejerzan actividades económicas pues no tienen que pagar el impuesto sobre la actividad económica. Pues sería uno de los aspectos a tener en cuenta cuando uno quiera crear una empresa. Si la empresa la lleva a cabo una persona física, pues es un tributo menos a pagar, el impuesto sobre la actividad económica, que no es un ahorro de un año, sino que es un ahorro de todos los años mientras ejerce esa actividad económica, ¿vale? Pero bueno, luego también tenéis que pensar todo lo que os he dicho antes, la responsabilidad ilimitada de la persona física, la tributación por el IRPF, la tarifa progresiva, y tenéis que sopesar otro tipo de cosas para decidir que esa actividad empresarial la queráis llevar bajo la forma de un empresario personal. No solo tener en cuenta que no habría que pagar el impuesto sobre actividades. Luego, si no estamos ante una persona física, sino que estamos ante cualquiera de los entes que hemos dicho antes, una comunidad de bienes, una sociedad civil, una sociedad limitada, la anónima laboral, la limitada laboral, cooperativa, ¿vale? Estamos ya ante entidades y así nos planteamos que le puede afectar también, va a afectar también el pago del impuesto sobre actividades económicas. En este caso, cuando estemos ante entidades, la exención más importante para no pagar el impuesto de actividades económicas es para aquellos contribuyentes que tengan un importe neto de la cifra de negocio inferior a 1 millón de euros. ¿Qué también es importante? Si el importe neto de la cifra de negocio que obtiene esa entidad o el ejercicio de la actividad económica no supera el 1 millón de euros, tampoco hay que pagar el impuesto sobre actividades económicas. Pero bueno, hay que pagar el impuesto sobre actividades económicas, muchas empresas tienen que pagar el impuesto sobre actividades económicas, pues porque el importe neto de la cifra de negocio supera ese 1 millón de euros. Bueno, pues superado el 1 millón de euros, el importe neto de la cifra de negocio, hay que tener en cuenta pues, que hay un impuesto que hay que pagar por el mero ejercicio de la actividad económica, que es el impuesto de actividades económicas. Bueno, pues en este caso hay que plantearse, y aquí también esa entidad pues tendría que hacer sus cálculos, porque el ahorro fiscal también puede ser importante, puesto que hay 3 tipos de cuotas en el impuesto sobre actividades económicas. Está la cuota municipal, está la cuota provincial y está la cuota nacional. Obviamente, cuando se pague una cuota municipal, solamente habilita para el ejercicio de esa actividad económica en ese municipio. Si queremos hacer una actividad económica solo en la ciudad de Granada, pues pagaremos esa cuota municipal. Pero si nos planteamos ejercer la misma actividad económica, no solo en Granada, sino en pueblos de la provincia de Granada, pues tenemos 2 opciones. O pagar una cuota provincial, una
y nos habilitaría para ejercer esa actividad en toda la provincia, o pagamos tantas cuotas municipales como municipios ejerzamos actividad económica. Pensar en el Mercadona, que está extendido en toda España, ¿no? No sé, me imagino que estará pagando una cuota nacional, me imagino. Pero tiene que hacer sus números. Es decir, esa empresa no está implantada solo en el municipio de Granada, ni solo en la provincia de Granada, sabemos que está implantada en todo el territorio nacional. O sea, entonces puede plantearse pagar una cuota nacional. Y la cuota nacional habilita para hacer esa actividad en todo el territorio nacional. ¿Vale? Pues tiene que hacer sus números. Obviamente, la ley reguladora de las haciendas locales, una cuota nacional es mucho más alta que una cuota provincial, y la cuota provincial es más alta que una cuota municipal. Pero claro, según la implantación que se tenga, pues, le compensará a esa sociedad optar por la cuota nacional o por la cuota provincial o por la cuota municipal. Claro, imaginaros lo que me imagino, Mercadona, que está implantado en todo el territorio nacional, que pagara por el ejercicio de esa actividad económica la cuota de Granada, la de Armilla, la de no sé qué, la de todos los pueblos, la de todas las localidades en las que hay Mercadona, pues, y sumando. La municipal solamente habilita para ese municipio. Por tanto, si ejerce la actividad en este municipio y en este otro, pues tienes que sumar, tienes que contar con el coste de esa cuota municipal en la otra. Si no estás tan extendido como el ejemplo que os he puesto de Mercadona, pero bueno, pues la empresa que habéis creado, que hemos creado, a lo mejor no desde el inicio, pero sí a lo largo, por la extensión que va llevando, pues va implicándose y va teniendo más expansión a lo largo del territorio nacional, pues imaginaros, bueno, pues que es una empresa pues, que empieza aquí localista en Granada, pues empieza con una cuota municipal, nada más que ejerce la actividad en el municipio de Granada, pues pagaría esa cuota municipal. Bueno, el negocio va bien y decide empezar a implantarse en otras localidades. Bueno, pues para hablar de, como estamos en Granada, de provincia, de municipio y con provincia limítrofe. Imaginaros que empieza en Granada municipio y se expande, pues, por ejemplo, por Motril, por Baza, por Huesca, por Loja, sitio más o menos grande de Granada. Pero también pues, se instaura en Jaén, capital, y en Almería, capital. Es decir, en varios municipios de la provincia de Granada, pero también lleva al municipio de la provincia de Jaén y a municipios de la provincia de Almería. Bueno, pues aquí en Granada, que está más expandida, ¿no? Pues podría plantearse entre la cuota municipal de Granada, más la de Loja, más la de Motril, más la de Baza, no sé, municipio por favor de decir, o una cuota provincial de Granada. Pues ya dependiendo, digamos, de la expansión, pues el sujeto tiene que hacer los números, porque la opción le cabe al contribuyente. Y optaría o por la cuota provincial o por la cuota municipal. Claro, si en Jaén solamente ejerce la actividad en el municipio de Jaén y en Almería, en el municipio de Almería, cae por su propio peso y le va a interesar una cuota municipal, la cuota municipal de Jaén y la cuota municipal de Almería. Entonces, las opciones las tendría en Granada entre la cuota provincial o sumar tantas cuotas municipales como el municipio ejerce la actividad. Y ya os digo, cuando la actividad esté distribuida, desarrollada por prácticamente todo el territorio nacional, seguramente
¿vale? Cuando la cuota sea municipal, porque nada más que ejerza la actividad en el municipio, o porque lo que le interese sea, aunque tenga que pagar más de una cuota, sea la cuota municipal, digamos, la deuda tributaria por una cuota municipal, ¿cómo se calcula? Pues se calcula, primero, calculando la cuota de tarifa. Y a esa cuota de tarifa, después le aplicamos un coeficiente de ponderación y le aplicamos un coeficiente de situación. Eso es lo que tenéis ahí en la tabla. La cuota de tarifa, evidentemente viene determinada en las tarifas del IAE y puede venir conformada, en la mayoría de los casos, por dos sumandos, digamos, la cuota mínima de tarifa más la correspondiente al elemento superficie. Es decir, que cuando se ejerce una actividad económica para calcular cuánto hay que pagar por el impuesto sobre la actividad económica, el VAR, por ejemplo, que decíamos antes, no por una persona física, porque ya sabemos que estaría exento, sino llevado a cabo por una sociedad, ¿vale? Bueno, pues lo que se escoge son primero unos elementos tributarios, unos elementos que nos van a determinar pues, el beneficio que se espera obtener, un beneficio medio que se espera obtener con el ejercicio de esa actividad económica. Obviamente los elementos estos funcionan más o menos como la estimación objetiva que diera el jefe. ¿Cuáles son los elementos tributarios a tener en cuenta? Pues el número de obreros, la potencia, el aforo, a veces la superficie del local. Pues claro, en función de las magnitudes que se tengan de esos elementos tributarios, nos determina la tarifa una cuantía. La cuantía la tenéis, el importe mínimo de la cuota de tarifa, salvo para cuando resulta aplicable para algunas actividades, la mínima es de 37, o sea, ya sabéis el importe mínimo, 37,72 euros. Pero en la mayoría de los casos ese no es el mínimo a pagar, porque a eso le vamos a sumar el elemento superficie. Es decir, vamos a computar los metros cuadrados que ocupa el local o locales en los que se lleva a cabo esa actividad económica. Porque en la mayoría de los casos el elemento superficie no se tiene en cuenta entre los elementos tributarios. Entonces, cuando no se tiene en cuenta el elemento superficie, pues a la cuota de tarifa le aumentamos ese elemento superficie. Bueno, pues tenemos calculado esa cuota de tarifa que sale, como os digo, de esos elementos más computar el elemento superficie. Eso no sería lo que tendríamos que pagar por el impuesto sobre actividades económicas, sino que a esa cuantía le vamos a aplicar un coeficiente llamado de ponderación, que va a depender del importe neto de la cifra de negocio. ¿Vale? Y que, bueno, pues la ordenanza fiscal de cada municipio habrá aprobado ese coeficiente de ponderación dentro, evidentemente, de los límites señalados en la ley reguladora de las haciendas locales, y que Granada lo tiene entre el 1,29, que sería el mínimo, y el 1,35, que sería el máximo. Como este coeficiente de ponderación, ¿vale?, depende del importe neto de la cifra de negocio, y ya os he dicho que no hay que pagar el IAE si el importe neto de la cifra de negocio es inferior a 1 millón, ¿no? Obviamente el punto de partida es 1 millón de euros. El primer tramo que tiene Granada es desde 1 millón de euros hasta 5 millones de euros. O sea, si
importe neto de la cifra de negocio está comprendido entre ese millón mínimo, a partir del cual hay que pagar el impuesto de actividad económica, y 5 millones, el coeficiente de ponderación es 1,29. Es decir, ya estamos incrementando la deuda, porque la cuota que nos ha salido de tarifa lo multiplicamos por 1,29, estamos multiplicando por un número por encima de la unidad, pues ya sabemos que no va a salir superior. Y el más alto, como os digo, está en 1,35 para cuando el importe neto de la cifra de negocio supere 10 millones de euros. Entre 1 millón y 5 millones os he dicho que 1,29. Después estaría entre 5 millones, 0,01 hasta 10 millones, de 10 millones, 0,01 hasta 50, de 50 hasta los 100 millones de euros y más de 100 millones de euros, que sería el 1,35. Si varía el importe neto de la cifra de negocio, incluso es una cifra variable, como es lógico. Imaginaros pues, que una sociedad se mueve en 2.200.000 euros. Es un importe neto de la cifra de negocio cuando empieza la actividad, está en 2.200.000 euros. Si al año siguiente su importe neto de la cifra de negocio está en 2.800.000 euros, no tiene que comunicar la variación del importe neto de la cifra de negocio porque no ha cambiado de tramo. O sea, entre 1 y 5 millones, al ayuntamiento no tiene que comunicarle porque está, o sea, que este año ha tenido 2.200.000, que al año siguiente tiene 2.800.000, que al año siguiente ha podido bajar un poco, ¿vale? Siempre que no se pase del escalón en el que está, entre 1 y 5, entre 5 y 10, entre 10 y 50, ¿vale? Si uno no se cambia del escalón, no hay que comunicar al ayuntamiento porque ha variado su importe neto de la cifra de negocio y por tanto el coeficiente de ponderación sigue estando en ese límite. Por supuesto, si baja de 1 millón de euros, sí que habría también que comunicarlo porque estaría a disfrutar de la exención del impuesto sobre actividades. Luego, tendríamos que tener en cuenta en una cuota principal la ponderación del local, la situación del local. De tal manera, pues todos lo sabemos, ¿no? No es lo mismo tener un negocio en el centro de la ciudad que tenerlo en las afueras, de tenerlo en polígonos industriales, etc. Bueno, pues eso se va a tener en cuenta a la hora de pagar también más por el impuesto sobre actividades económicas donde está situado el local. La ley reguladora de las haciendas locales señala que el ayuntamiento puede fijar ese índice, ¿no?, de situación, pero que no lo puede fijar por debajo de 0,4 ni tampoco por encima de 3,8. O sea, en esa banda se tiene que mover ni menos de 0,4 ni más de 3,8. Y a su vez tiene, para ponderar la situación del local, tiene que señalar categorías de las calles que no puede tener menos de 2, si no, ¿qué división va a hacer? Ni más de 9. Bueno, pues Granada, ¿qué ha hecho? Pues Granada distribuye el municipio de Granada en 6 categorías de grado. ¿Vale? O sea, que hay 6 categorías. Y luego también señala la ley reguladora de las haciendas locales que entre una categoría y otra no puede haber menos de 0,1 en el índice que señala. O sea,
económico, la viabilidad económica, bueno, los clientes potenciales en función de la actividad, la riqueza de esa zona, ¿vale? También el impuesto sobre la actividad económica, porque la ordenanza fiscal, o sea, el impuesto sobre la actividad económica de Granada no es el mismo que el de Armilla, ni el de La Gavia, ni el de Madrid, ni el de Barcelona, obviamente. Entonces, ¿dónde localizar una actividad? Pues también habría que hacer un estudio de cuál va a ser el coste de pagar el impuesto sobre actividades económicas. Bueno, pues, ¿dónde localicemos el local? Donde vayamos a hacer la actividad económica, pues ya lo sabemos en Granada. El más alto sería 1,86. El más bajo, es decir, si localizamos esa actividad económica en una calle catalogada por el municipio en la última categoría, en la sexta, pues estaríamos en 1,30. O sea que la banda que tiene Granada es de 1,30 mínimo a 1,86 máximo. Y también cumple, obviamente obliga a la ley reguladora de las haciendas locales, y es que la diferencia entre una y otra no sea menor de 0,1. Pues lo digo, la mínima 1,30, la siguiente sería 1,40, es decir, justo el mínimo, 0,1. La siguiente de 1,40 pasa a 1,55. De 1,55 a 1,65. Volvemos al mínimo. De 1,65 a 1,76 y de 1,76 a 1,86, que sería el máximo. Las clases de cuota os lo he explicado antes. Esto también lo he explicado. Bueno, me falta una cosa que es el recargo provincial. Cuando estemos pagando la cuota municipal, es decir, porque realizamos la actividad solamente en un municipio o porque nos interese, como decía antes, pagar una cuota municipal, la deuda será esa cuota de tarifa, que podría tener dos sumados, la mínima de tarifa más la de incremento de superficie, eso multiplicado por el coeficiente de ponderación y eso multiplicado por el coeficiente de situación, lo acabo de decir, más el recargo provincial en su caso. Sí. Las diputaciones provinciales pueden aprobar un recargo en el IAE, evidentemente eso lo paga el contribuyente y eso va a pagar a la diputación provincial. El recargo provincial máximo es el 40%. Entonces, en una cuota municipal también puede verse incrementada la deuda en el recargo provincial que iría, pues, para obtener recursos, como digo, la diputación provincial. Luego, puede pagarse o puede rebajarse esa deuda tributaria calculada, como acabo de decir, pues cuando resulten aplicables bonificaciones. Bueno, os voy a decir las más llamativas de Granada, en las que se puede ver minorada la deuda tributaria. En el ámbito local es muy frecuente que la ley reguladora de las haciendas locales contemple, en carácter general, de manera obligatoria el minorar la deuda tributaria mediante la aplicación de bonificaciones, lo que llamamos bonificaciones obligatorias. Y por tanto, esas evidentemente serían aplicables en cualquier lugar. Pero también la ley reguladora de las haciendas locales, para incentivar obviamente la autonomía de cada municipio, pues habilita el que puedan aprobar determinadas bonificaciones que se llaman bonificaciones potestativas. Y por tanto, esas bonificaciones obviamente solamente resultarán aplicables si el municipio en concreto, mediante esa ordenanza fiscal, haya aprobado la bonificación. Pero tiene que estar habilitado primero por la ley reguladora de la hacienda local y tiene que establecer el marco en el que cada ayuntamiento pueda moverse a la hora de aprobar esa bonificación. Bueno, pues en el impuesto sobre actividades económicas hay bonificaciones obligatorias, ¿vale? Y ahí las tenéis,
Hay dos bonificaciones recogidas en la ley reguladora de las haciendas locales, una del 95% de la cuota para las cooperativas protegidas. Por tanto, claro, si la forma jurídica que se adopta es una cooperativa, pues ya sabemos que le resulta de aplicación la bonificación del 95%, es decir, que pagamos 5% de la cuota. Y otra bonificación obligatoria del 50% durante los 5 años después de la finalización de la exención por ejercicio de una actividad profesional. Y luego, pues ya bonificaciones potestativas que ha dado el paso a crear el Ayuntamiento de Granada. Bueno, pues Granada tiene, no he recogido todas, ¿vale? Tiene algunas más, pero sí os voy a hacer referencia, digamos, sobre todo por la situación en la que estamos, las que son más llamativas en estos momentos. Antes os decía, bueno, pues que hay que darle una solución al desempleo que hay y que desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista de los gobiernos, los mayores esfuerzos fiscales van a través de lo que os decía, de ese espíritu emprendedor, de promover el espíritu emprendedor, de favorecer, como he dicho, o he explicado, la creación de sociedades con todos esos beneficios que acabo de decir. Bueno, pues desde el punto de vista local, el Ayuntamiento de Granada también da el paso a tratar, claro que Granada creo que es la provincia de Andalucía que tiene el mayor índice de desempleo, a pesar de tener un impuesto en el que trata de que se pague menos en impuestos en las actividades económicas, incentivando. Hay una bonificación por creación de empleo. Y la bonificación por creación de empleo, el Ayuntamiento de Granada es variable. Hay desde un mínimo del 5% y a un máximo, y hasta un máximo del 50%, obviamente, de la cuota que tiene que pagar, en función del incremento de plantilla de trabajadores con contrato indefinido. Sí, no vale cualquier creación de empleo, tiene que ser mediante contrato de trabajo indefinido. Bueno, pues puede rebajarse desde un mínimo del 5% y hasta un máximo del 50%, pero no sirve para mucho. Luego, ¿cuánto tiempo llevamos con el camino de ronda levantado? Con la parte del Zaidín también, bueno, o sea, yo qué sé, prácticamente toda la ciudad levantada. Bueno, pues también con el tema de la obra, unas porque son a causas municipales, otras porque vienen por infraestructura de la Junta de Andalucía. El hecho es que no sé cuántos años, yo creo que ya hemos perdido la conciencia de cuántos años está la ciudad en obras por uno o por otro motivo. Bueno, como eso evidentemente puede afectar al negocio, ¿no?, a las actividades empresariales, pues también se prevé una rebaja, una reducción de la cuota tributaria por la realización de obras en la vía pública, siempre que sean de duración superior a 3 meses y que afecten a locales que vengan desarrollando actividades empresariales. También hay la reducción de la cuota. Y luego hay otra reducción en la cuota por permanecer cerrado un local por llevar a cabo obras en el mismo. O sea, no confundáis una con otra. La primera no le afecta a la voluntad del empresario, son obras públicas o bien municipales o, como os decía, a iniciativa de la Junta de Andalucía, siempre que esa obra dure más de 3 meses. Y la otra es que en un determinado momento uno dice, yo necesito reformar el local, yo necesito modernizar el local, darle otro aspecto al local y necesito hacer obras, y mientras hago la obra tengo que tener cerrado y por tanto no estoy ejerciendo esa actividad económica. Bueno, pues en este caso también esta ordenanza fiscal de Granada, con